Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludo cordial Honduras. Es una dicha nuestro reencuentro este domingo. En el estudio tenemos la alegría de recibir al director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, don Fabián Coito Machado. Señor Coito, bienvenido al programa Vanegas. Muchas gracias, un gusto y gracias por la invitación. Fíjese que traje de mi casa este lápiz y me he encontrado este lienzo y no me queda más que proponerle que yo elabore una caricatura mientras conversamos. ¿Qué le parece? Perfecto, muy bien. Vamos ¿Tiene a ver cómo sale. alguna instrucción especial, algún límite que quiere usted establecer en la caricatura? Porque ya una vez que un caricaturista se desata, nos atenemos a las consecuencias y el resultado podría deteriorar nuestra amistad que recién comienza hace 2 minutos. No, no lo va a deteriorar y con toda libertad. ¿Cómo se ven las caricaturas? Y bueno, cuesta al principio familiarizarse con ese... Familiarizarse, sí. Después le empieza a encontrar ciertos parecidos y lógicamente que también muchas veces en forma exagerada resaltan algunas cosas de la fisonomía de las personas que a veces no queremos reconocer, pero que indudablemente que están. Me parece el concepto más respetuoso para un caricaturista. Una caricatura no es un resumen de defectos. Una caricatura es un elevado elogio resaltando las virtudes que nos hacen únicos. Exactamente. Eso es una caricatura. Así por lo menos pretendo explicarle para que acepte lo que yo le dibuje este domingo. Con mucho gusto lo voy a aceptar. Muy bien, procedo entonces con un boceto previo, luego voy a entintar y voy a agregar un poco de color a la caricatura de nuestro interlocutor, que ha dedicado su vida entera al fútbol, ¿no? Su vida entera. Bueno, sí, yo soy de una familia de deporte. Mi padre fue jugador de básquetbol, él jugó en los Juegos Olímpicos de Roma, o sea que en mi casa, desde que nací, se respira deporte. Y a mí desde muy pequeño me gustó mucho jugarlo, pero no básquetbol, sino que fútbol. Y mis hijos también son de deporte, o sea que he hecho otras cosas que me parecen muy importantes. Soy estudiante de ciencias económicas, etcétera. He trabajado en otras actividades, pero básicamente en el deporte y en el fútbol es lo que ha transcurrido un poco mi vida. ¿Le ha hecho feliz el fútbol? Me ha hecho feliz, me ha hecho feliz. Justamente creo que de eso se trata la vida, ¿no? De buscar la felicidad a las personas. Claro, a eso venimos. A eso venimos, exactamente. Además, estos son 30 segundos. Exactamente. La vida es brevísima. Exactamente, por eso es muy importante saber qué cosas nos hacen felices y si podemos llevar adelante actividades que realmente nos hagan lograr el objetivo, bienvenido sea. A mí el deporte me hace feliz sobre todo por cómo lo encaro. Ese vínculo de cuando era jugador con mis compañeros, con el entrenador, que a veces cuando somos jóvenes lo cuestionamos un poco. ¿Ya? Pero también hoy, gracias a los muy buenos entrenadores que he tenido, me gustó la tarea de pasar a ser entrenador y hoy soy muy feliz realmente trabajando hoy en el fútbol profesional, pero también lo he hecho en el fútbol amateur a nivel de colegios y me hace ese momento de estar con los futbolistas, con mis compañeros de trabajo, detrás de una estrategia, transmitiendo una idea, a mí me hace muy feliz. Escuché que fuera del fútbol le interesa también lo de las ciencias económicas. Sí, me gusta mucho y realmente si no hubiera seguido en esto del fútbol es lo que hubiera hecho. De hecho lo hice en la facultad y como me fui muy joven a jugar al exterior, la tuve que abandonar, pero soy del plan 80 de Ciencias Económicas para recibirme de contador público y estoy a 10 materias de hacerlo, cosa que la veo difícil, pero no la descarto porque muchos amigos míos que hoy son contadores o economistas siempre me están estimulando a terminarla y me dicen, Fabián, terminala de a poco. Y lo he intentado, pero claro, con familia, con otras actividades, desde luego, con más edad. No es tan fácil. Es un poquito complicado. No es tan fácil, desde luego. ¿Cree usted en Dios? Creo en Dios. ¿Cómo lo concibe? Soy católico, soy creyente, un poco por transmisión, un tema familiar. Yo soy salesiano, el lugar donde yo estudié y donde trabajé en un colegio. Me gusta el espíritu salesiano, lo veo más como una filosofía de vida. Yo creo que después las cosas que vayan a pasar
dependen mucho más de lo que hagamos nosotros que de lo que Dios nos vaya destinando. Yo creo en Dios y agradezco el milagro de tener la vida. Después lo que vaya a pasar realmente me parece que depende mucho de lo que nosotros hagamos. Y sí, la filosofía, la doctrina del vínculo, de la amistad, de la fidelidad, de la honestidad, son cosas que a mí realmente me hacen feliz intentarlas y llevarlas a cabo día a día. Don Fabián, ¿con qué valores como bandera salió a navegar usted cuando salió de su casa? ¿Con qué valores se fue a recorrer las canchas de la vida? Yo, que es lo mismo que le transmito muchas veces a los futbolistas, el respeto para mí es el valor principal, la forma de vincularnos, ¿Sí? Las personas, y más allá del rango y de la importancia que pueda tener en una organización una persona, el respeto por encima de todo me parece lo más importante. Después, lógicamente, la amistad, la nobleza, la lealtad, la honestidad, la transparencia, son banderas que realmente, por lo menos en mis actividades, no negocio y que me parecen que tienen que estar sí o sí. Después, las performances y los rendimientos de acuerdo a la capacidad y al momento son cosas circunstanciales que nos van a pasar en la vida, pero sí esos valores me parece que no pueden nunca ponerse en juego. Y yo como entrenador en esto tan difícil que es del éxito y del fracaso, hay cosas, pervertirse no lo pongo nunca en juego más allá de los resultados deportivos. Ya. Dígame, don Fabián, ¿qué recuerdos le llegan a usted de ADIC los sábados por la tarde? Y es un recuerdo en esas edades sensibles que nos quedan para toda la vida, ir a jugar al fútbol con mis compañeros y volver a mi casa y generalmente los sábados tener una torta hecha por mi madre a la vuelta de esa competencia. Era tocar el cielo. Era tocar el cielo, exactamente. Ya. Y hoy, viendo un poco en retrospectiva, ¿es el hombre, es el atleta, es el ser humano que soñó esos sábados por la tarde cuando era usted un mozo? Yo pienso que sí, porque como recién hablábamos, he hecho algo que me gusta mucho, que es hacer deporte, que es vivir del deporte. Y hoy, desde otra tarea, desde otro rol, desde otra función, intento transmitirles justamente eso. Yo llevo adelante y lo converso mucho con los jugadores de siempre y actualmente con los futbolistas de Honduras, que hay dos cosas que nos hicieron volcarnos al fútbol. Uno es esa adrenalina tan linda que genera competir, que genera jugar. Y otra es que desde nuestra infancia una pelota y un partido de fútbol nos permitió estar y compartir horas con nuestros amigos. O sea que jugar al fútbol se trata mucho también de relaciones humanas y por lo tanto me parece que eso, más allá de que lógicamente luego entra el talento, las posibilidades, la capacidad, ¿sí? Eso hay que mantenerlo siempre vigente. Desde luego, hay varias formas de verlo, por supuesto, desde los que lo protagonizan hasta los que lo observamos. Para los que lo protagonizan, se me ocurre a mí desde la distancia de donde he vivido, que nunca he tocado un balón de fútbol, que tiene sus ingratitudes para ustedes, porque el éxito o la derrota, que en otras tareas humanas se mide a veces a largo plazo, se mide 1 año después, 5 años después, en ustedes está a 90 minutos de ser el más lindo de la tierra, el más exitoso de la tierra o el peor de los competidores de la tierra. ¿No le parece que de alguna medida eso es un poco ingrato, eso es un poco pesado de sobrellevar? Sí, es un poco pesado, exactamente. Lo que pasa es que los análisis generalmente, las personas que observan, llámese periodistas o hinchas, lo hacen desde lo cuantitativo, desde el resultado en números. Ganaron, sos el mejor, perdieron, sos lo peor. Exactamente, y me parece que no es tan así y hay cosas intermedias que también son importantes remarcar. El éxito genera dos situaciones. Una, el reconocimiento, que puede ser muy bueno, porque estimula, pero también el halago vacío, que es muy dañino, ¿sí? Porque eso paraliza y en definitiva muchas veces es el disparador de un futuro
una futura frustración o un fracaso. ¿Cómo hace usted para mantenerse lejos de demonios como el ego, por ejemplo, que siempre anda rondando? Bueno, siempre anda rondando, ¿no? Creo que todos tenemos y hay que, indudablemente, porque es una cualidad de las personas, es algo que está con nosotros. ¿En qué manera lo manejamos? Yo quizás he aprendido, como creo que todos, todo lo que sabemos lo hemos aprendido de algún lado, no podemos negarlo. No inventamos la rueda. Exactamente, entonces repito que he tenido muchos entrenadores, compañeros de quienes he aprendido y justamente con esos valores de los cuales hablábamos, los cruzamos, los valores que uno considera importantes con el aprendizaje de todo tipo de cosas que uno va y bueno, se va quedando con algunas cosas en la vida que creo que me han ayudado creo yo, a manejarlo, porque también creer de que podemos manejar el ego es un poco vanidoso y justamente es un ego alto. Sí, exacto. Exacto. Entonces, bueno. Paradójicamente, es así. Por supuesto, ¿cómo se contribuye desde el deporte a que este mundo sea un mejor lugar para vivir? Y el deporte es muy importante. A mí me parece que es cada vez más importante en las sociedades por los valores que transmite, lo que es un trabajo de equipo, el compromiso, la solidaridad, el respeto a las decisiones y el tomar decisiones, lo cual nos hace indudablemente que crecer, madurar, desarrollarnos, porque un niño, un joven que hace deporte está permanentemente tomando decisiones que muchas veces algún niño que no lo hace, de repente no vive esa situación y lo expone a situaciones que bien manejadas son un motivo de crecimiento, de desarrollo. Yo creo que justamente el deporte y la sociedad tienen cosas en común. Una de ellas me parece que es crear la educabilidad, saber que debemos formarnos. Me parece que es uno de los grandes ítems que la sociedad ha perdido. Aprender a aprender, en otras palabras. Por supuesto. Desde luego. ¿Cuáles son las diferencias esenciales, don Fabián, entre el papel de estar en la cancha y estar desde el banco de la dirección? Bueno, yo con respecto y también relacionándolo a la pregunta anterior, yo creo que uno todo lo hace, pero hablando de deporte, juega como vive. Es imposible tener una cara fuera del campo y las reacciones obedecen y los comportamientos obedecen a hábitos y a formas de ser en común. Entonces tenemos tanto adentro como fuera del campo los comportamientos parecidos de acuerdo a la actividad que estemos llevando adelante. Pero alguien que es muy agresivo en el campo o que tiene reacciones obedecen a algo, no puede ser solamente porque el partido lo predispuso a esa situación, habla de alguna situación. Y entonces me parece que es un poco también, y yo creo que hay que tener valores, yo creo que una de las características y de las cualidades que debemos tener aquellas personas que estamos al frente de un grupo que en cierta manera lideramos en forma ganada o en forma adquirida o en forma... o por delegación. O por delegación. ¿Sí? En conocimientos que nos hacen estar tranquilos de que una situación de repente no positiva o adversa va a ir cambiando y no desesperarnos y enloquecernos. Un minuto para una pausa. Lamento interrumpir una plática tan enriquecedora, pero tienen que participar también nuestros patrocinadores. El director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, don Fabián Coito Machado, nos hace el honor de acompañarnos este domingo. Estoy avanzando en el dibujo, señor Coito. Lo más importante será su opinión cuando termine la entrevista, pero a mí ya me va gustando un poco este resultado del trabajo que estoy haciendo aquí. ¿Cuáles diría usted que son las diferencias fundamentales en el mundo del fútbol que encontró en la Honduras de hace 2 años para acá, que está usted acá, con la Honduras en la que usted participó en los años 90 como jugador del equipo Olimpia? Bueno, han sido 2 años muy especiales estos. Sí. Un año prácticamente llevamos en una situación mundial absolutamente excepcional. Terrible, sí. Y creo que esa situación a las economías pobres las ha golpeado mucho más que a aquellos que han podido sobrellevar este tiempo.
Por lo tanto, de los 2 años que he estado, el primer año fue de una vuelta a un país que conocía, pero que hacía tiempo no estaba. Usted llegó el 19 acá, ¿no? En febrero del 2019, exactamente. Sí. Y bueno, reencontrarme con gente, con una ciudad muy cambiada con respecto a lo que yo conocía de hace 25 años. Yo vivía en lo que es el antiguo centro de Tegucigalpa, por Comayagüela, por la peatonal, por la iglesia antigua. Esta zona donde vivo ahora actualmente, que es muy cerca de aquí, no estaba muy desarrollada. Ahora es una ciudad que ha crecido mucho en muchos aspectos, y como todo desarrollo también ha traído ciertas cosas que de repente complican, comprometen un poco el vínculo de las personas, el crecimiento. Yo lo que creo, lo que he visto ahora, que de repente en aquel momento no era que no existiera, sino que yo con otra edad y en otra situación, claro, hay cosas que uno no ve. Hoy, sí, con 54 años, padre de familia, parte en el entrenador, uno tiene otra el óptica. entorno de una manera diferente, sí. Tiene otra óptica, exactamente. Yo creo que hay como una gran falta de credibilidad en estos momentos. Lo relaciono todo lo mío al fútbol, no me meto en otras áreas que de repente no soy idóneo para opinar por falta de información. Pero en fútbol, cualquier evento que pasa lo atribuimos y siempre le buscamos explicaciones, muchas veces fuera de lo que realmente pasó, de un partido de fútbol a los árbitros, a que nombraron, a que no nombraron, y no analizamos lo que realmente pasó. Entonces, eso me parece también, yo creo que, por lo que he conversado, pero lo que he conversado muchas veces con los futbolistas, he conversado con gente que he ido conociendo y he ido hablando, yo creo que no hay mucha credibilidad, y eso es complicado para una sociedad, en la movilidad social en base a los méritos personales. Entonces la gente, lógicamente, si uno no cree en que gracias a mi capacidad y a lo que yo puedo hacer voy a tener un desarrollo personal y esa felicidad de la cual comenzamos el programa hablando, que es lo que buscamos en la vida, ¿a qué obedece lo que nosotros creemos de que debemos hacer? Entonces eso es bastante comprometedor para una sociedad. Totalmente de acuerdo. Y lo llevo al fútbol puntualmente, pero creo que el fútbol es el reflejo de la sociedad también y de un país, de una ciudad. No dudo de eso. Sobre todo por la pasión que existe, porque puede haber de repente países donde el fútbol no es un fiel representante. Sí. Porque no es el primer deporte, porque no es muy... Pero en Honduras sí, el fútbol influye en el ánimo de las personas, está en la conversación a diario de cualquier persona. O sea, yo creo que es representante de esta sociedad. Y veo esto que le decía, como que falta formación realmente para los futuros futbolistas, como que no creemos en la formación del futbolista para el éxito futuro. Y me parece que eso es comprometedor. Es una mochila muy pesada sobre sus espaldas, que teniendo el fútbol precisamente esa preeminencia en los temas de nuestra vida diaria, porque solo allí encontramos alegrías colectivas muchas veces, sea usted el responsable de un equipo, de un cuadro, de un grupo de personas que tengan como principal responsabilidad ilusionar a un pueblo desilusionado? Es una linda responsabilidad, grande, importante. Una vez un entrenador dijo, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y a veces lo ubicamos en un lugar que de repente no debería tener y trasladamos a ciertas personas ciertas cosas que dependen de nosotros y que, como decía recién, las depositamos o en el análisis la depositamos en otro, le buscamos excusas o explicaciones en lugares donde no está directamente involucrado. O sea, ¿entran a la cancha ustedes conscientes de eso, de que van a ser
la única alegría de miles de hogares donde no hay otras alegrías, no hay alegría en la economía, no hay alegría mucho menos en la política, desilusionados con tanta corrupción, con tanto fracaso, con tanta mentira, con la delincuencia, con el desempleo. Muchas veces no se tiene que compartir con los chicos, pero sí se tiene un televisor para estar disfrutando de un partido de fútbol que va a llenarnos. Bueno, yo siempre lo digo y por eso es lo que le decía anteriormente. Cuando uno busca el éxito, personalmente busco el éxito desde el lado del reconocimiento, que eso es un estímulo, pero no desde el halago que muchas veces cuando los futbolistas son jóvenes les gusta, porque a quien no le gusta de que hablen bien de uno, ¿no? Sí. Y eso muchas veces paraliza. Entonces es complicado el éxito, ¿eh? Muchas veces dicen que es más deformante que una circunstancial derrota, que lo que puede ser es el comienzo de un crecimiento, y el éxito justamente puede ser el comienzo de un fracaso porque nos paraliza, porque nos deja en una zona de confort, o porque no nos cuestiona cosas que de repente debemos seguirla cuestionando. Ya. Pero eso es una linda responsabilidad y yo se los comparto a los jugadores de que muchos niños, como en todo país donde el fútbol es una pasión, muchas veces juegan a ser ellos, juegan a ser esos jugadores. Quiere decir que el mensaje va mucho más allá de un resultado deportivo y va porque el niño, ¿cuál es el primer factor de aprendizaje? La imitación. Claro. La imitación es lo primero. Luego viene el aprendizaje, el conocimiento, la educación. Pero lo primero, por lo cual nosotros crecemos, mejoramos, es la imitación. Y la imitación hacia aquellas personas que reconocemos. Claro. Y el futbolista es justamente una de esas personas, por ser el fútbol tan importante en esta sociedad, es una de esos lugares y los futbolistas son los protagonistas de todo esto. Ahora... Pero ¿cómo pedirles cosas si no los hemos preparado? Eso quiero decir ahora. Entre los puntos más importantes que me mencionaron en las últimas horas, personas a las que consulté sobre sus referencias, qué opinaban de usted, qué virtudes principales tenía usted, hubo coincidencias. Y me dijeron 2 o 3 amigos muy inteligentes que una de sus virtudes principales es el carácter y es el entender el fútbol desde el punto de vista didáctico, aprenderlo, no el hecho del fútbol como diversión o como espectáculo o muchísimo menos como resultado, así de simple, sino con esencia, con formación. Y eso me han dicho de usted. Y obviamente su currículum respalda eso. Es usted un didacta, un educador, un adiestrador, una persona que enseña. Entonces, en ese sentido, se me ocurre que uno de sus principales lamentos será que en Honduras tenemos como lado flaco el tener descuidada la formación integral de los futbolistas desde jovencitos. Fíjese que Suazo, David Suazo, Carlos Pavón, este otro chico Ellis, Emilio Izaguirre, que vivió 10 años en Escocia o más, son fruto de un ambiente con muy malas canchas, sin una orientación adecuada para una alimentación adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso usted lo sabe mejor que yo. Nada nuevo le estoy diciendo. Su trabajo quiere que le deje a Honduras por lo menos la visión de un trabajo integral en la formación de nuestros futbolistas. Perdóneme por extenderme tanto. Por supuesto que sí. Yo sé que de los principales objetivos es obtener resultados deportivos. Claro. A eso vine. Y lo tengo muy claro y ese es el gran objetivo. Pero no creo en resultados deportivos solamente por el hecho de ganar un partido sin ninguna fundamentación o base o sin dejar nada. A mí lo que me gusta justamente, creo que es un mensaje hasta salesiano, es dejar la huella. Por donde hemos pasado, que queden cosas que nos recuerden, porque en definitiva seguimos viviendo en la mente y en el recuerdo de esas personas. Pero estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo vivo pensando
cómo transmitirle una idea, porque en definitiva el conocimiento de un entrenador es lo que podemos transmitir, no lo que sabemos. Lo que sabemos queda en nosotros, lo que podemos transmitir. Claro. O sea que eso es un tema de pedagogía donde vivo pensando de qué manera transmitirle una idea al futbolista, cómo sin que lo hiera o sin que sea mal interpretada, sí que la incorpore, que la adquiera, y por supuesto, ese es uno de mis grandes deseos. Sé que un día me voy a ir, un día se va a terminar mi ciclo en el fútbol de Honduras, pero bueno, que ese día sea con resultados deportivos, por supuesto, porque es el fútbol profesional, ojalá que sí, pero no me detengo en eso porque como nadie lo sabe, no me puedo detener en pensar los resultados que vamos a obtener. Me detengo en armar una buena planificación, una buena preparación para que esos resultados vengan. Y que quede algo, que eso sí, nosotros podemos trabajar para que eso suceda. ¿De qué calidad es, perdóneme por usar este término tan grosero, la materia prima que usted encontró aquí para levantar ese puente hacia Qatar? En los futbolistas muy buena receptividad, luego de un primer tiempo de conocimiento mutuo. Yo creo que todas las personas que son tratadas con dignidad se comprometen y se adhieren al trabajo. Entonces el respeto, la dignidad, considerar a la persona por encima del futbolista. Entonces hemos ido, me parece a mí, que comenzando a transitar por un camino donde nos respetamos, nos llevamos bien, nos consideramos, nos valoramos como personas por encima de todo. Usted se refería a algo y en el fútbol muchas veces depositamos cosas que de repente lo han dicho grandes pedagogos, ¿no? El primer eslabón en la formación de una persona es la familia, el segundo es la educación y el tercero puede ser el deporte, un club o las actividades que un niño elige. Pero, y decimos, la escuela es el segundo hogar de la familia y en la primera escuela, que es el hogar, no falló. Claro. Queremos depositar muchas veces en el fútbol y en la escuela cosas que faltan en la verdadera primer eslabón de la formación de las personas, que es la familia. Que ahí, indudablemente, que Honduras está en el debe, en los núcleos familiares, en la formación. Desde luego, así es. La escuela solo será el segundo hogar si el hogar es la primera escuela. Eso, si el hogar es la primera. Eso no falla. Tenemos que descansar un minutito. Siga con nosotros, por favor. Donde de domingo a domingo dibujo y converso y dibujo con personalidades de la vida nacional que vienen aquí a compartir sus puntos de vista y a ilustrarnos con su sabiduría, con su inteligencia, con su buen hacer las cosas. Y yo me aprovecho de su generosidad para elaborar aquí una interpretación humorística en este lienzo. Una caricatura que es la impronta que vuelve único en la televisión mundial este programa. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios y a ustedes por acompañarnos. Sin su dulce compañía, nosotros no seríamos nada cada domingo, después de Noche de Gala por Canal 5 y a las 5 de la tarde por Telesistema Informativo. Las entrevistas de días pasados, que ustedes por alguna causa hayan dejado de compartir con nosotros, pueden buscarlas en la multiplataforma de televisión de esta casa, en el www.televicentro.com. Ahí en la red mundial de computadoras es fantástico poder hacer clic en la ventanita de este maravilloso portal y echar una mirada a las entrevistas y deleitarse con la inteligencia de nuestros invitados, como la de don Fabián Coito Machado, director técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras, que está hoy aquí con nosotros. Está aquí enfrente y está empezando a aparecer también aquí en la caricatura, que está en ciernes. Es un proceso. Luego veremos los resultados con los detalles adicionales. Voy a poner un poco de color aquí en sus ojos. Son azules sus ojos, ¿no? Sí. Pues así va a quedar aquí reflejado en el dibujo de alguna manera. ¿Usted es un técnico con una idea preconcebida que la adapta a lo que tiene o adapta a sus muchachos a la idea a la que los quiere conducir? ¿Cómo funciona eso?
Y bueno, es una combinación de algo en lo que yo creo, y también todo entrenador tiene que respetar la idiosincrasia, si es en un club que estamos trabajando del club, de su gente, si es en una selección, de su país, de su cultura deportiva, y también la característica de sus futbolistas, y adaptarlos a ese famoso modelo de juego que está tan de moda hoy en el fútbol moderno, que es lo que buscamos los entrenadores. Ser entrenador de la selección es diferente a ser entrenador de club. El entrenador de club tiene otros tiempos para manejar en cuanto a la transmisión de la idea, en la búsqueda de la mejor forma. En cambio, los entrenadores de selección tenemos 3 días para transmitir una idea, generar eso que le decía al principio de un buen relacionamiento, Perdóneme un la compromiso. interrupción, probablemente el término de entrenador le queda demasiado ajustado a una persona que como usted toma a sus chicos 3, 4 días nada más con una limitación de tiempo. Usted es un seleccionador. Quien los entrena es otro señor. Exactamente. Es decir, quien los está corrigiendo. Y a veces eso la prensa deportiva no lo entiende. Exacto. Y se queja del entrenador de la selección. Exacto. No le enseñó. Exacto. No le enseñó o en la selección. No, en la selección no se entrena. Para corregir. Ahí no está para corregir cosas. Bueno, para transmitir una idea y en base a esa idea corregir hábitos o intentar generar ciertos hábitos. Pero el gran trabajo de la preparación de la masa antes de llegar al horno ya correspondía a otros. Por eso la importancia de los rendimientos en los clubes. Desde luego. Y también por eso la importancia de que ya que tenemos pocos contactos, aprovecharlos y darle cierta continuidad a ese grupo, aun cuando hay cierta gente que de repente dice, ¿cómo para este partido cita a este y no a aquel? Porque le he dado hincapié de repente a otros factores que hacen al conocimiento previo, a su participación, a su importancia dentro del grupo, que no es, repito, lo que se ve, es como un intangible que muchas veces no lo vemos, porque el que va a mirar un partido de fútbol, al que juega bien y al que juega mal lo vemos todos, porque el que agarró el balón, eludió a 3, hizo el gol, lo vemos todos, y al que fue a patear y le roba el balón, lo vemos todos. Ahora, los otros, ahí está un poco el arte del entrenador, detectar en esos, que no es tan fácil identificarlos, cuáles son los que a nuestra consideración son importantes. Desde luego. Don Fabián, ¿cómo piensa usted resolver este problema del tiempo? La pandemia le cayó encima a su proyecto, ¿verdad? Totalmente. Es una cosa terrible, pero ahora tiene un calendario que está ya enfrente suyo y de su equipo. ¿Qué planificación tiene? Bueno, la pandemia ha sido negativa en todo aspecto, no ha sido, pero la única ventaja es que ha sido para todos. Sí. Esto no ha sido solamente para el fútbol hondureño. Claro. Entonces sabemos de que ese vacío, en cierta manera, les ha caído a todos. Así es. Nosotros hemos mantenido contacto con los futbolistas a través de, bien lo dijo Darwin, no necesitamos al más fuerte, sino al que tenga mayor capacidad de adaptación. Ajá. Y nosotros hemos tenido que hacer eso en el momento en que surgió otra forma de trabajar, que era a través de las plataformas, del vínculo, del video, de la transmisión de ideas, de un mensaje, cómo estás, cómo seguís la preparación, y seguir reforzando ese vínculo que lo queríamos reforzar a través de los contactos en las ventanas que fecha FIFA plantea y permite. Sí. Y bueno, nosotros retomar ese vínculo, ya lo hemos hecho desde marzo. Tuvimos 2 partidos el año pasado en unas condiciones no ideales, porque no pudieron venir futbolistas del exterior, porque hubo que considerar futbolistas en plena competencia, luego de 6 meses de haber estado inactivos totalmente. Pero bueno, repito, nos hemos intentado adaptar a las circunstancias y sacar lo mejor de lo que podíamos tener. Y bueno, y así lo hemos transmitido, y yo creo que nosotros hemos retomado el camino, y este periodo que tenemos, junio, julio, va a ser muy importante para la forma en que lleguemos a septiembre, que siempre fue el objetivo. El gran objetivo fue llegar bien a las eliminatorias. Y a veces necesitamos, como usted bien decía, que los futbolistas lleguen en buena condición a la selección. Y a veces, y como eso se logra en los clubes, hemos renunciado a convocarlos
para que pudieran consolidarse en sus clubes y no ahora, pero en 2 meses más adelante, tener futbolistas desde el punto de vista anímico muy bien y desde el punto de vista de la preparación mejor que si los hubiéramos traído y les hubiéramos quitado la participación en sus clubes. ¿Coordina cosas específicas con sus colegas de los equipos? Sí, por supuesto, en forma permanente. Creo que es la forma de trabajar. Un vínculo permanente, una disposición permanente y estamos en contacto continuamente con los clubes a los cuales pertenecen los futbolistas. ¿Cómo ha dibujado el plan en este cortísimo tiempo que tiene? En este cortísimo tiempo que tenemos, nosotros tenemos por delante, la planificación siempre se planifica desde la competencia hacia atrás. Nosotros tenemos 3 competencias previas a la eliminatoria, que es el gran objetivo que tenemos por delante. Tenemos Nation League, más un partido amistoso frente a la Selección de México. Luego en julio tenemos 2 competencias en forma simultánea, Juegos Olímpicos y Copa Oro, que nos va a permitir tener una gran cantidad de futbolistas en actividad. Y de toda esa competencia, después se hace el cuello de botella para en septiembre comenzar la eliminatoria, una eliminatoria diferente a las habituales, porque van a haber 3 partidos por fecha FIFA, cosa que era inédita. ¿Estaremos listos? Sí, sí. ¿Como usted lo pensó? Sí. ¿Desde el principio? Sí. ¿Le interesa, hablando ya concretamente de los preparativos, de la conformación de un equipo exitoso, ¿le interesa a usted la naturalización de Jonathan Ruggier para tomarlo en cuenta como portero de la selección de Honduras? Es bienvenido todo futbolista que pueda hacer un aporte a la selección. Desde mi punto de vista es bienvenido. No hay por qué hacer gala de un patriotismo que en definitiva, si cumple con los requisitos que alguien en la Constitución lo definió, bienvenido sea. No estoy de acuerdo en violar o saltear o hacernos trampa si no se cumple con los requisitos que alguien votó y que alguien formuló. Si hoy fuera la eliminatoria, ¿quién sería titular en la portería? ¿Mengíbar o López? Es que no lo es hoy la eliminatoria. Por eso no lo tengo pensado así, porque no me lo he planteado como si hoy empezara. De acuerdo. Voy a respetar ese punto de vista. ¿Quién será cuando sea la eliminatoria, para respetar esa línea de pensamiento, el compañero de Maynor Figueroa en el centro, atrás? Bueno, nosotros hemos apuntado mucho a Denil Maldonado, que se le han juntado 2 situaciones, un poco de inactividad, ¿sí?, y unas lesiones puntualmente en el último partido del preolímpico, que lo ha alejado un poco de la continuidad que parecía que iba a tener en el fútbol chileno. Por lo tanto, debemos ver cómo Denil vuelve a la actividad. Y luego hay futbolistas en el medio local que confiamos en ellos, que creemos en ellos y de los cuales estamos esperanzados que en estas competencias que tenemos antes podamos lograr un rendimiento que nos permita. También, ojalá Maynor, por todo lo que significa y por lo que transmite, pudiéramos tenerlo mucho tiempo, pero el paso del tiempo es cruel para todos. Es cruel para todos. Sí, sí. Entonces, también hay que pensar en un posible reemplazante de Maynor, porque, repito, es una eliminatoria inédita con 3 partidos por cada ventana y bueno, y no podemos creer de que hay futbolistas que van a estar siempre, por lo tanto también hay que preparar un reemplazo y no armar grandes dramas si llega ese momento y nos toca hacerlo. Hablando de lesiones, ya que usted lo mencionó en el caso de Denil Maldonado, Andy Nájar parece haber superado ya las lesiones. ¿Lo tiene en cuenta como un buen candidato para las eliminatorias a Nájar? Lo tengo en cuenta, exactamente, sí. Tengo una buena impresión de él, mantenemos un contacto bastante fluido, me gusta desde el punto de vista futbolístico, pero bueno, ojalá llegue al momento de la competencia curado deportivamente y con la confianza que se necesita en un jugador. La última pausa del programa, Vanegas. Siga aquí con nosotros, por favor. Señor Coito,
El nivel mostrado por la selección sub-23 dejó contento a medio mundo. ¿Ese equipo será base para la selección mayor para las eliminatorias o cuál es su visión respecto a ese grupo? Yo creo que hicieron un gran torneo. Apareció o mantuvieron el perfil que habían mostrado a lo largo de la preparación y de los primeros partidos en los partidos decisivos, que eso es una característica muy importante de los futbolistas y de los equipos. Y por lo tanto me parece que, como hablo siempre, los equipos el rendimiento lo dan sus futbolistas, habla bien de los que han jugado. Yo seguramente creo que de ahí vamos a tener varios futbolistas que a lo largo de la eliminatoria van a ser muy importantes. Pero aún siguen siendo futbolistas que todavía están en un proceso de consolidación de su personalidad deportiva y no le podemos cargar la responsabilidad de una eliminatoria a ese grupo. Sí, algunos futbolistas que van a dar una gran mano a la selección mayor. ¿Quiénes de ellos estarán? Los que hemos considerado hasta el momento, que han estado, los defensas centrales que, como recién hablaba de Denil, me parece que hay muy buen mediocampo en ese equipo y ojalá sigan creciendo los delanteros, que diríamos que es un poquito el lugar donde debemos seguir esperando que los futbolistas se sigan desarrollando. ¿Están mejor que hace 2 años los futbolistas hondureños que juegan en el extranjero? Digo, de hace 2 años, tomando en referencia la fecha de su llegada a esta responsabilidad. Bueno, sí, en general sí. Por ejemplo, teníamos futbolistas en México que hoy no los tenemos. Estaban Crisanto, estaban Chirinos, y hoy no tenemos futbolistas en esa liga, que me parece que es competitiva, es buena y debemos volver a poner futbolistas porque es una liga conocida, donde el futbolista hondureño debe tener o podría tener buenos rendimientos. En la MLS están en buen momento los futbolistas, quienes tenemos en Costa Rica, que es Alex López, Roger Rojas, están jugando en equipos importantes. Y en Europa, una lástima que Jorge Benguche no haya podido cristalizar todas sus ilusiones, pero tenemos un Albert Ellis, un Anthony Lozano, un Kevin Álvarez, un Jonathan Rubio, que están teniendo continuidad. Ojalá Jorge pueda tener nuevamente una posibilidad de jugar en el exterior que le va a permitir seguir creciendo como futbolista. ¿Hay algún futbolista que no haya sido tomado en cuenta en el proceso de la selección que particularmente le esté sorprendiendo en este momento? Que no haya sido tomado en cuenta. A mí me gustan, yo por mi formación, me gustan mucho los futbolistas jóvenes, observarlos, seguirlos, y creo que hay algunos futbolistas jóvenes que ni siquiera han estado en la sub-23 que me parece que son jugadores de muy buen futuro, pero eso no quiere decir que vayan a estar en la selección mayor, pero sí que los estamos siguiendo. ¿Es cierto que en su contrato hubo una transformación de su salario por la pandemia? Sí, exactamente. ¿Quiere comentar algo de eso? No, que me parece correcto. Cuando me lo manifestaron estuve de acuerdo porque era una situación excepcional y como excepcional que era, también podía alguna de las cláusulas del contrato verse alterada por la inactividad y por el momento que estábamos viviendo. Y aparte, repito, si de esa manera colaboraba en algo a que la federación pudiera llevar adelante ese periodo tan excepcional, yo lo veía muy bien porque repito que mi intención siempre es colaborar y ayudar. Tras la pandemia, ¿cómo encontró el nivel del fútbol de la Liga Nacional después de la paralización de actividades? Bueno, yo digo lo que he dicho siempre, me parece que los calendarios no ayudan mucho al desarrollo de los equipos. Los equipos no pueden prepararse, compiten permanentemente, entonces compiten y descansan. A veces decimos qué bueno es competir, sí, pero no en forma exagerada donde los entrenadores no puedan preparar a sus futbolistas. Y me parece que se exageró en la cantidad de partidos que ha tenido, producto de querer cumplir con ciertos compromisos en el periodo de tiempo que fuera, y en definitiva me parece que los futbolistas han sido un poco perjudicados y también los entrenadores que desearían tener más tiempo de preparación para armar sus estrategias, etc. Por mucho tiempo me ha acompañado una inquietud.
porque hay futbolistas fenomenales en los torneos locales y en sus equipos que ya una vez que son integrantes de una selección no brillan con igual esplendor. En todas partes del mundo pasa lo mismo. Sí, lo sé, en todas partes del mundo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque justamente una persona se desarrolla y puede tener buenos rendimientos muchas veces de acuerdo a su talento, a su capacidad y muchas veces de acuerdo al ambiente en el cual desarrolla esa actividad. Para que usted haga buenos sus programas, su relacionamiento con todas las personas que lo hacen posible, tiene que ser lo mejor, tienen que conocerse, tienen que saber un poco cuáles son los objetivos que persiguen, y a veces cuando cambia de ambiente no se siente de la mejor manera para desarrollarlo, y yo creo que pasa eso. Como a veces uno dice, che, ¿qué pasa que en la selección rinde y en el club no lo veo tan bien? Porque también, y porque lo que hablábamos de un principio, para el fútbol una de las cosas a las cuales nos propone es estar con gente que me gusta y que me hace comprometer y que me hace dar un poquito más de lo que puedo. Don Fabián Coito, estoy muy orgulloso de su presencia hoy en el programa. He estado elaborando una caricatura que justamente llegó al final en este último minuto. Voy a mostrarle al público la caricatura con la que honramos hoy la presencia de don Fabián Coito Machado, director técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras. Pongo en sus manos la caricatura con mis dedos cruzados para escuchar su opinión. ¿Qué le parece nuestro obsequio? Bueno, le agradezco mucho. Como le dije en principio, es la representación o exaltar cosas de la persona. ¿Se siente bien identificado? Sí, cómo no. Y aparte, es un arte esto. Y como arte que es, tiene las grandes dificultades y bueno, lo felicito por tener esta facilidad para representar a las personas. Muchas gracias a usted. Voy a poner también en sus manos, esto es inusual en este programa, un libro, porque entre las virtudes que me dijeron que usted tiene es que usted es un ávido lector. Mucho. Y como eso es también usted un líder y llamado a ser un gran conductor de equipos, voy a obsequiarle un libro que me ayudó mucho, El espíritu del liderazgo, del doctor Miles Monroe. Es un hombre muy usado, con una gran sabiduría para podernos transmitir principios fundamentales de liderazgo. Lo coloco en sus manos sabiendo que va a ser de mucha utilidad para usted. Muchas gracias. Quiero dejarle unas últimas preguntas para que me responda con un solo término, si le parece. Si puedo. Lo puede hacer fácilmente. Vamos a ver. ¿Qué es el fútbol? Un juego. ¿A qué entrenador admira particularmente? Varios, sobre todo aquellos que he tenido y que me han dejado cosas a lo largo de mi carrera como futbolista. ¿Qué siente al dejar de ser el trabajador y convertirse un poco en el aficionado e irse a su casa a ver la televisión y encontrar ahí a compatriotas suyos como Cavani, como Luis Suárez, como otras mega estrellas del fútbol mundial? La verdad que es un orgullo y me pone muy feliz el éxito de personas a las cuales he compartido cosas. ¿Quién es el mejor futbolista de este tiempo? Qué difícil, yo creo que Messi. ¿Qué es lo que le gusta de este país? Uy, muchas cosas. Su gente y la nobleza de los futbolistas. ¿Qué no le gusta de Honduras, sinceramente? Lo que hablábamos, la falta de credibilidad en qué aspectos hacen a la movilidad social, al desarrollo de la persona, y algo que me parece que es muy dañino para una sociedad. Esto se hizo así, siempre hay que seguirlo haciendo así. Ya. Yo creo que justamente esa es una de las virtudes, lo que hablábamos, la adaptabilidad y la resistencia al cambio, sí, que es un problema. ¿Qué sentimientos le provocan a usted la corrupción y la injusticia? Los peores. ¿Es bueno el VAR para el fútbol? Es bueno. ¿Qué medalla traerán los muchachos de Tokio? La de una gran imagen del fútbol hondureño en un país como Japón. ¿Podemos ilusionarnos con ir a Qatar? ¿Cómo no? Por supuesto que sí. ¿Qué me puede decir usted del Dios en el que cree? Que me dio lo más grande, que es el milagro de la vida.
¿De qué se llena su corazón al sonido de los nombres de Alejandra, Juan Ignacio y Martín? Amor, felicidad y presentimientos. Espero que se haya sentido cómodo entre nosotros. Le agradezco mucho su presencia aquí en este plató. El agradecido soy yo por el programa, por la invitación, por la consideración. No solamente felicitarlo por esto, sino porque he visto que también, como debemos hacer, tenía muy preparada la entrevista, cosa que es muy importante. Muchas gracias, muchos éxitos. A usted también. Muchos éxitos siempre. El profesor Fabián Coito Machado con nosotros en el programa Vanegas, que llega a su minuto final. Gracias. Adiós.